Muy buenas noches. Después de los zumbidos del avispero, hoy domingo, al cierre en Protagonistas. Esta noche nos acompaña el abogado constitucionalista, el doctor Carlos Alfaro Fonseca. Ha sido una semana muy movida en temas que tienen que ver con dudas entre los ciudadanos sobre los grupos de participación que inscriben por firmas candidatos y estos candidatos reciben coavales. Igualmente el tema de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que sin duda está también caliente, pero no menos también como sucede al interior de la Asamblea de Santander y la elección del Contralor del departamento. Doctor Carlos, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de Oro Noticias. Muy buenas noches, Carlos, para usted y para su amable audiencia. Usted es un abogado prestante, es un abogado reconocido. Dicen que en esta época usted se la pasa más en Bogotá que en Bucaramanga a instancias del Consejo Nacional Electoral. Por cada 4 años, cuando pues tiene ocasión, pues las elecciones de los entes territoriales. Sin duda, hay una novedad muy especial, la que tiene que ver con la inhabilidad, la duda que hay entre los ciudadanos si un aspirante que entrega firmas y recibe coavales estaría posteriormente, si es elegido, inhabilitado y se le podría aplicar aquello de la doble militancia. A ver, efectivamente, es que la doble militancia, si bien está prescrita en nuestra Constitución en su artículo 107, esta fue desarrollada mediante la Ley 1475 del 2011, que es una ley estatutaria y fija varias situaciones en las cuales un aspirante a un cargo de elección popular puede meterse en la inhabilidad de la doble militancia. En la pregunta concreta, Carlos Julio, si una persona en Colombia quiere aspirar a un cargo de elección popular, tiene que ir con aval. Se dan 2 figuras para acceder a ese aval. Uno por un partido o movimiento político con personería jurídica y la segunda por un grupo significativo de ciudadanos a través de la recolección de firmas. El espíritu de los grupos significativos de ciudadanos es para aquellos sectores de la población que no tenían acceso a los grandes partidos o movimientos políticos para que le dieran esos avales. Es decir, que si una persona acude a la registraduría a recoger firmas para que lo avalen, significa necesariamente que él no tuvo acceso a esos partidos o movimientos políticos tradicionales. Entonces estarían traicionando esa normatividad. Ahora, si una persona va por firmas, se supone que está libre de pertenecer a un partido o movimiento político. Es decir, si una persona pertenece o tuvo credencial por un partido político, para recoger firmas debe renunciar 1 año antes de las elecciones. Si no lo hace, estaría inmerso en doble militancia. ¿Por qué? Porque se considera que la recolección de firmas se equipara jurisprudencialmente a un partido o movimiento político. Usted hablábamos ahora de jurisprudencia. En ese aspecto no hay jurisprudencia, pero podría darse. ¿Hay alguna norma que regule? Y sobre todo que se decía que en ese momento, cuando se habló de partidos, pues había los tradicionales. Hoy estamos hablando de 34 partidos en Colombia, doctor Carlos. A ver, si bien no hay una jurisprudencia, la regulación del artículo 2 de la 1475 da esa posibilidad de los coavales. En ese orden de idea, hoy en día, Carlos Julio, no hay jurisprudencia que prohíba o que se vea inmerso un candidato a un cargo de elección popular en doble militancia si recoge firmas y además recibe coavales de otro partido o movimiento político. La única alternativa sería presentar una ley de inconstitucionalidad con ciertos artículos, sobre todo yo diría que el artículo 2 de la 1475 del 2011, en el sentido de que se configure la doble militancia bajo estas circunstancias, es decir, acudir a firma y recibir el coaval de otros partidos o movimiento político, pero todavía no está ni reglado ni por alguna norma, ni tampoco vía jurisprudencial. Por ende, no operaría la doble militancia en estos momentos. Sí, y exacto. Iríamos, por ejemplo, el ejercicio. En estos momentos que se conozca, hay 4 candidatos oficialmente ya para la gobernación de Santander. El exalcalde y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, que va por aval de la Liga, el partido que él fundó. Juvenal Díaz, militar, que no tiene pues antecedentes políticos, va con el coaval de 4 partidos. Cambio Radical, el Liberal, el Conservatismo y Centro Democrático. Sí, señor. Héctor Guillermo Mantilla aspiró a la Cámara, no le alcanzó, está cerquita si se produce una sentencia que están pendientes en el Consejo de Estado. Va por el partido de la U. Y Ferley, el profesor Ferley, que va con el aval del Partido Verde. Es decir, en esos 4 candidatos no hay ninguna figura que ponga en entredicho una doble militancia.
En estos momentos no, porque el único que va por firma es el general Juvenal Sí. Díaz Mateus, pero nosotros partimos del hecho de que, como está recién retirado del ejército, jamás participó a una actividad o un proceso eleccionario. Sí. Los demás pues no van por firma, sino con respectivos avales o coavales. En ese orden de idea, la figura de la que estamos comentando, es decir, recoger firma y recibir el coaval de un partido o de varios partidos políticos, no operaría en este caso para los candidatos a la gobernación de Santander. En cambio, a la alcaldía de Bucaramanga sí podría, en algunos casos particulares. Está la duda. Hay 7 candidatos inscritos en la registraduría de Bucaramanga y ya uno solo ha recibido, digamos, el aval de las firmas, que es Carlos Sotomonte, del grupo Coraje. Los otros pues están pendientes, como se decía en el avispero, pues pendientes porque el tiempo transcurre. Y entonces, ¿qué sucede? 2 preguntas, doctor. En el caso, por ejemplo, Consuelo Ordóñez, que estuvo en el Partido Liberal, Fabián Oviedo, que estuvo en Cambio Radical. Digo estuvo porque si estuviera, pues no podría hacerlo por firmas, ¿cierto? Pero también la segunda pregunta es esa angustia, porque resulta que el proceso de cierre de inscripciones es el 29 de julio. Quedan 13 días. Entonces, ¿qué sucede si a mí faltando 5 días me dicen sus firmas no cumplieron? Ya no hay tiempo. No hay reposiciones, no hay... Vamos por la última. Vamos con sí, la última parte de tu pregunta. El artículo 40 de nuestra Carta Política da el derecho en Colombia de elegir y ser elegido. Ya explicamos las 2 formas para llegar. Si por algunas circunstancias un grupo significativo de ciudadanos de un candidato que aspiraba el aval por esa vía, por X o Y razón la registraduría se lo niega, le queda la alternativa de ser avalado por otro partido o movimiento político, pero tocaría regresarnos al artículo 2 de la 1475 si ha renunciado un año antes de las elecciones para hacer eso. Los candidatos que tú me acabas de nombrar que aspiran a la alcaldía de Bucaramanga por grupo significativo de ciudadanos, tocaría analizar cada uno para ver cuáles de ellos renunciaron un año antes de las elecciones para poder acceder al aval por un grupo significativo de ciudadanos. De lo contrario, podríamos generalizar. Pero, por ejemplo, hay una sentencia que dice que fue muy clara. Un candidato de X partido consiguió credencial como concejal. Pasaron 2 elecciones y ahorita acudió a la figura de coaval y a la figura de aval por firmas. Y resulta que no había renunciado. Cuando se inscribió le demandaron y efectivamente prosperó. ¿Por qué? ¿Qué? Porque él no había cumplido, lo ya citado en el artículo 2 de la 1475, que ha debido renunciar un año antes de las elecciones. Y en el caso que planteamos de las firmas, que faltando 10 días le dicen, usted no cumplió con las firmas, ahí sí, ya no hay ningún recurso, no hay nada. No, contra esa decisión en sí administrativa sí hay unos recursos. Lo que pasa es que a veces los tiempos se complican porque es hasta el 29 de julio, sí, en la presente anualidad. Y en la persona afectada con esa negación por parte de la registraduría, se vería que contra el tiempo ya no puede hacer nada por factor tiempo, pero sí le queda la alternativa, repito, del artículo 40 de acudir a un aval de un partido o movimiento político. Y a veces había una confusión. Por firmas aún hay plazo, hasta el 29 se puede inscribir por firmas y según la registraduría tiene 40 días para hacer el proceso de revisión y decir, ¿pasó o no pasó? Lo que pasa es que hoy en día, Carlos Julio, están abusando de la figura de la recolección de firma, por 2 razones. Primero, es una campaña anticipada, lo que no pueden hacer los demás candidatos que necesitan. Es un tiempo que ganan. Que ganan y se muestran. Y segundo, hay unos que son más pícaros, digamos. ¿Por qué? Porque se anuncian que van a recoger firma, pero al final ni siquiera compran la póliza. Pero sin embargo ya se hicieron visibles a la aspiración de un cargo de elección popular. Bueno, es un tema, como le decíamos, muy de actualidad, pero bueno, ha quedado muy claro con nuestro invitado esta noche, el doctor Carlos Alfaro. Otro tema candente de la semana y que usted pues también ha estado muy pendiente es el de la Asamblea Corporativa de la CDMB. Sin duda que se reunían a puerta cerrada, el gobernador de Santander por el tema aquel que hubo esa protesta, esa casi que agresión a la entrada de las instalaciones de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Recusación va, recusación viene, se dilata la cosa, se tuvo que suspender. ¿Qué va a pasar con el tema de 4 alcaldes, ¿no? Que es A ver, contra la elección de los 4 alcaldes que forman parte del Consejo Directivo de la CDMB,
para que puedan votar para la elección del próximo director general de esa corporación, se presentaron 4 demandas. Sí. Todas ellas otorgaron la medida cautelar, es decir, quedaron por fuera los 4 alcaldes que forman parte del Consejo Directivo de la CMB. En estos momentos, el Consejo Directivo de la CDMB, de acuerdo a la Ley 99 del 93, lo integran 11 consejeros. Sí. Al ser excluido 4, quedan únicamente 7. Claro. Es decir, ¿Y que tenga 4? que tenga, no, ¿No? porque es que el artículo 25 y siguiente dice la forma de elegir a los integrantes del director a través del Consejo Directivo. Dice que la mayoría, pero se cuenta la mayoría de la totalidad, es decir, de los 11. Entonces necesariamente necesitarían 6 votos. Sí, porque aquí son 11, repito, Sí, sí, la mitad más sí, 1. 6. Serían 6, no 4. Ahora, lo que se pretendió a través del presidente de la Asamblea, de la CAS, de la CMB, que lo conforman los 13 municipios de Soto Norte, y de los cuales de esos 13 se escogen 4 para integrar el Consejo Directivo, choca. ¿Por qué, Carlos Julio? Porque es que hay no una, repito, hay 4 demandas que dijeron que ellos quedaban por fuera, es decir, no se presenta la vacancia absoluta. Mientras no haya vacancia absoluta, no pueden entrar a reemplazar esos 4 alcaldes. ¿Qué pasa? Otra situación. Esos 4 alcaldes que conforman el Consejo Directivo de la CMB en estos momentos no están ejerciendo sus funciones como integrantes del Consejo Directivo. Entonces, ¿a qué van a renunciar si no están ejerciendo sus funciones como integrantes del Consejo Directivo de la CMB? Pretender que a través de una asamblea extraordinaria y dando aplicación al artículo 25 y siguientes de la Ley 99 del 93, reemplazar a esos 4 alcaldes es tomarle el pelo, mamarle gallo a la decisión, no uno, sino de 4 decisiones tomadas por el Tribunal Administrativo de Santander que excluyó a esos 4 alcaldes. ¿El gobernador Aguilar podía citar a esa asamblea para elegir los 4 alcaldes? Él sí podría, pero para mí, con todo el respeto del señor gobernador y de sus asesores jurídicos, se vería inmerso en una posible ¿Tiene implicaciones? Investigaciones de tipo disciplinario, inclusive penal, porque es que están incumpliendo una decisión de un tribunal administrativo que en este caso está en cabeza del Tribunal Administrativo de Santander. En el argot político queda planteado que es una puja entre 2 clanes, el clan Aguilar y el clan Tavera. Sí, es lo que se rumora, ¿no? Porque esas entidades, esas corporaciones autónomas regionales, pues son un escampadero muy buenísimo para aquellos alcaldes y gobernadores por los cuales ya concluye su periodo. Porque son 4 años. 4 años, y además usted sabe que manejan unos recursos inmensos. Yo recuerdo que cuando la doctora Consuelo Rincón de Ordóñez, que era directora del área, mediante un acuerdo del 031 del 12 de agosto del 2012, asumió funciones ambientales y se llevó para allá la sobretasa. El suscrito, el que les habla, interpuso una nulidad de nulidad simple y logré que le quitaran la autoridad en cabeza del área y se la devolvieran a la CMB, con la cual en este momento la CMB está recibiendo por esa demanda la suma de 76.000 millones de pesos por año. Bueno, es algo apetecido. Otro tema que sin duda tiene pues a todo el departamento muy pendiente y espinoso es la elección de Contralor de Santander. Se ha dilatado mucho por diferentes maniobras. Entiendo que también hay dos demandas, una que sí y otra que no. Y bueno, ¿qué va a pasar con la elección de Contralor? A ver, en esta situación está pasando algo parecido que con la elección de los 4 alcaldes integrantes del Consejo Directivo de la CDMB. Hay 2 demandas. Una nulidad simple, que es contra el reglamento emanado de la mesa directiva de la Duma departamental, que fija las pautas y los términos y las condiciones para acceder a ese cargo de elección popular de Contralor del Departamento de Santander. Y la segunda es una nulidad electoral, es decir, por el acta mediante el cual la Duma eligió al Contralor departamental. Esas 2 sentencias, si bien ya hay decisiones de primera instancia, no están debidamente ejecutoriadas, porque la una pidieron una aclaración y la otra la apelaron. En ese orden de ideas se presenta la figura de que para el caso del Contralor del Departamento de Santander hay una vacancia temporal no absoluta, y mientras no resuelvan la jurisdicción contenciosa administrativa esas 2 demandas, no se puede elegir un nuevo Contralor. ¿Por qué? Porque no hay vacancia absoluta. Es decir, el mismo caso de la CMB que usted plantea, pero ni la corporación ni en el caso de la Asamblea, el presidente de turno,
antes era Mauricio Mejía, ahora René, pues apelaron. Que sepa. Sí, me llama la atención O sea, porque no hay, ¿cierto? Porque, No hay. porque yo hice la consulta y me llamó poderosamente la atención ese hecho que usted acaba de nombrar, porque no entiendo por qué, si la demanda iba contra la nominadora, en este caso la Asamblea del Departamento de Santander, que es quienes elige al Contralor del Departamento, no apelaron ninguna de las dos decisiones. Llama la atención eso porque yo considero que ellos han debido agotar toda la cuerda contenciosa en sede Tribunal Administrativo de Santander y en la sesión tercera y quinta del Consejo de Estado, agotar esa vía para que pudieran defender los intereses de la Duma departamental. Ahora, tanto en el caso de los 4 alcaldes como en el caso del Contralor, lo que se presentan son unas recusaciones. Y se tenía la costumbre que estas recusaciones las resolviera, en el caso de la CMB, la asamblea que la integran los 13 alcaldes. Sí. Y en el caso de la asamblea, los 16 diputados. No, las recusaciones siempre las debe resolver la Procuraduría. Por eso es que se suspenden las actuaciones tanto de la asamblea como de la asamblea general de la CMB para que la Procuraduría se tome su tiempo y resuelva esas recusaciones para que se pueda proseguir el proceso de elección, ya sea de los 4 alcaldes o del Contralor del Departamento. Y mientras tanto, pues, el tiempo pasa. El tiempo pasa, sí, señor. Y bueno, y a un costo. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. A usted, muy amable. El abogado constitucionalista, el doctor Carlos Alfaro Fonseca, nuestra protagonista esta noche, pues con temas que ustedes ya lo escucharon, muy profundos y sobre todo para desenredar esa madeja que hay en todos los casos, particularmente en los 2 últimos. ¿Qué va a pasar con la asamblea que va a elegir el nuevo director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga por 4 años con un presupuesto, como le decía nuestro invitado, de la sobretasa, solamente la sobretasa de 76.000 millones de pesos? ¿Y qué va a pasar igualmente con el Contralor de Santander? Nosotros los invitamos a un sorteo más de La Columna Noche y la invitación para mañana a las 7:30 de la noche.